Capítulo 9. El sabio Aristó, por su parte, se refiere en su libro para Alejandro titulado Estamatiza la cualidad de la captación de las fuerzas de los astros y cita los nombres de su espiritualidad. Dice así: la espiritualidad de Saturno, que se llama Varimas, convoca y reúne en el alma de aquel cuanto se desgaja de sus miembros en los 6 lados, a saber, arriba, abajo y demás. El arriba de su espiritualidad se llama Tus y el abajo Jarus, la derecha Cayus y la izquierda Darius, el delante Tamis y el detrás Darus. Su movimiento en la esfera, su distribución, sus zonas, su órbita y su espiritualidad se reúnen en un solo nombre, a saber, Teitus. Todo ello se divide y se acumula en Varimas, que es el fundamento y el género. La espiritualidad de Júpiter se llama Damaus. La espiritualidad del arriba se llama Daramas 234 y la del abajo Matis, la derecha Magis y la izquierda Daris, el delante Tamis y el detrás Darus. Su movimiento en las esferas, su órbita en su esfera, y su distribución en su órbita se llaman Deidas, y el conjunto de todo, fundamento y sistema suyo, Damaus. La espiritualidad de Marte se llama Dagadrus, su arriba Gidis y su abajo Gidus, la derecha Magras y la izquierda Ardagus, el delante Andagayus y el detrás Mandas. La espiritualidad de su movimiento en sus zonas, su órbita, y su distribución en su esfera se llama Daidamas, y el conjunto de todo ello, que es su fundamento y su sistema, Dagadrus. La espiritualidad del Sol se llama Vandalus, el arriba Daimas y el abajo Abdulas, la derecha Daifas y la izquierda Natas, el delante Magnamus y el detrás Gadis, su motor en su esfera, su distribución y su espiritualidad se llaman Tamaris, y el conjunto de todo y su sistema Vandalus. La espiritualidad de Venus se llama Didas, el arriba Gilus y el abajo Luz, la derecha Damayas y la izquierda Valimas, el delante Basalamus y el detrás Arajus, y su motor en su esfera, su distribución en sus zonas, su órbita y su espiritualidad se llaman Dataris, y el conjunto de todo ello y su sistema Didas. 235. La espiritualidad de Mercurio se llama Barrauyas, su arriba Muras y el abajo Itis, la derecha Sais y la izquierda Daris, el delante Iris y el detrás Baradis. Su motor en sus esferas, su distribución en sus zonas y la órbita de su espiritualidad se llaman Maudis y el conjunto de todo ello y su sistema Barauyas. La espiritualidad de la luna se llama Garanus, el arriba Dis y el abajo Maranus, la derecha Malatas y la izquierda Timas, el arriba Rabayas y el abajo Minaluz. Su motor en sus zonas, y su órbita en su esfera se llaman Dagayus, y el conjunto de todo ello y su fundamento Garanus. Esto es lo que afirma el sabio de los nombres de estas espiritualidades y asegura que las mismas son los 6 lados del universo incluidos en las áreas de los 7 planetas. Ten en cuenta, alumno, que los nombres de estas espiritualidades son los que emplean quienes ofician los rituales de los astros cuando se les invoca, así que, estudíalos. Luego dice el sabio: de estas espiritualidades proceden las espiritualidades que pueden encontrarse en cualquier zona de la creación y de ellas se desgajan las invocaciones, los filtros y los hechos maravillosos. Ellas son las que dan los bienes y arrebatan la prosperidad. Ellas coman y dan. Ellas retienen y ellas impulsan. Tienen cuerpos de que se revisten y las encarnan en sus distintas áreas, hombres a quienes controlan 236, sobre quienes derraman su espiritualidad, a quienes guían a su conocimiento y a quienes ofrecen su manejo en cuanto está de acuerdo con su esencia. Y añade: cuando quieras atraer estas espiritualidades hacia quien quieras en su área y la acción de todos los astros que aparezcan en el área de aquel, atente a las siguientes normas. A Júpiter te diriges en Jueves si ha entrado el Sol en Sagitario Piscis y se ha domiciliado la Luna en la cabeza de Aries, exaltación del Sol. Construyes un aposento limpio y lo amueblas con lo mejor que puedas y te instalas en él. Es el templo. Tú mismo preparas diversas clases de dulce con miel, manteca, aceite de nuez y azúcar, secos y frescos. Haz también obleas con flor de harina, manteca, leche, azúcar y azafrán, tantas como puedas. Prepara un velador grande a un lado del aposento debajo de otra mesa fija. Ten ante ti un brasero de su gema y en el velador pon un poco de almizcle, de alcanfor, de aloe, del triple perfume, de algalia y bastante almáciga. Luego, apila las obleas y pones en el mismo velador los dulces secos y frescos. Después, en medio de todo una vela en candelero y a su lado 4 cestos abiertos y llenos de galleta y carne fría, asada o hervida, de cordero, gallina y pollo, y diversas verduras, y al lado de cada cesto un pichel lleno de bebida y un vaso limpio, y en medio de todo arrayán de olor. Entonces quema el óleo al lado de la mesa y la almáciga en otro sitio. 237 y, siempre solo, dices esta fórmula: Danus armacilis magas hidristamis farus daidas afrabasquiatiras, pues tal es la espiritualidad de Júpiter en los 6 lados de su esfera y significa dijo afrabas y demás, o sea, venid todos juntos y aspirad estos aromas y comed y tomad los alimentos.
Repite la fórmula 7 veces, luego sales del aposento y requedas un rato tranquilo y vuelves a la sexta vez, y les invocas y aparecen en buena forma y aparejo, y entonces les pides todo lo que quieras y logras cuantos aspectos de la sabiduría y la ciencia desees, que se te conceden y eres revestido de su espiritualidad. Después reúnes a tus amigos y os coméis la comida, os perfumáis con el perfume, tomáis la bebida y quemáis el saumerio. Esta es la invocación y el secreto de los secretos de los sabios latinos, su fiesta y su culto anual. La invocación de la espiritualidad de Marte hazla el martes, si el sol se ha domiciliado en Aries, que es la casa de Marte, y la luna en la mansión de la estrella fasta del dragón, exaltación de Marte. Sales a un desierto en que haya un árbol fructificado, llevando contigo una ofrenda, oveja o vaca, un brasero con mucha brasa, un saumerio hecho de mirra, ruda y zarcocoya y un cesto donde irán preparado la mejor comida y los mejores dulces que puedas y un pichel con bebida. Entonces te pones debajo del árbol 238, sueltas a la víctima, quemas el saumerio y dice la fórmula que es Dagidus agidis gidaius macadasar dagus y dagidis mandas daidamas. Luego añades, esta ofrenda es para vosotros, recibidlo y ponedlo donde queráis. Después lleva a la víctima a un sitio debajo del árbol, y las ahumas, de huellas, desuellas y despojas. Luego asas el hígado y cuando esté bien hecho y preparado saca la comida y la dispones en un cuero como mantel y pones también la ofrenda e invocas diciendo, esta es vuestra ofrenda y vuestra comida, venid, oledla y servios. Y viene una espiritualidad roja como una brasa que pasa por la comida, huele y quema parte de ella. Cuando veas esto dices tu necesidad y le pides ayuda en tu problema, y cuando la brasa haya desaparecido, vas a la comida y te sirves cuanto puedas y pide lo que quieras, que a lo mejor te lo concede o a lo mejor no, porque es estrella esencialmente variable e inquiera. Cuando hayas tomado comida y bebida te vuelves a tu domicilio. La invocación de la espiritualidad del sol hazla cuando esté domiciliado en Leo y la luna en el grado 15 o 19 de Aries, y el domingo. Prepara un aposento limpio y lo mejor amueblado que puedas y pon en él 7 estatuas de oro y si no puedes de eso de madera. Si son de oro las coronas de jacinto rojo y de su gema y si son de madera las vistes de costosa seda roja recamada de jacinto rojo y oro y las pones en fila en medio del aposento y delante de cada una mesa 239 con pan de gallera y dulces frescos y secos encima y en medio de cada mesa una copa con bebida y un plato con especias aromáticas. Almizcle, alcanfor, ámbar, y extiendes a rayán por el aposento. Luego enciendes un gran cirio. Después te sientas frente a la estatua en una cama alzada y dices, Vandalus daimas abadulas daifasatiafas magnus gadillas taimaris. Entonces expone lo que quieres y con tus amigos recome la comida y te toma la bebida y te vas que lo que quieres se te concede. La invocación de la espiritualidad de Venus hazla cuando el sol esté domiciliado en la cabeza de Piscis y la luna en Cáncer, y en viernes. Te purificas y te perfumas y vas al baño. Luego te diriges a una palmera o cualquier otro árbol y te pones debajo con un carnero y una cuchilla y dices, Didas gilus amilus damaristimas amalos arusataris, y dice lo que quieres y expone lo que deseas. Te habrás puesto ropa de magia, ilusionismo y el trucaje si lo que pides tiene que ver con ello, pero no pidas a ningún astro sino lo que está en su naturaleza. La invocación de la espiritualidad de Mercurio hazla cuando el sol esté domiciliado en Capricornio, pues al principio de año es un jinete y pone una silla de oro con un hornillo de oro encima en un aposento vacío y limpio 240 y quema aloe, mirra, incienso, ruda y ricino, y pone una mesa delante de ti. Luego ofrendas 7 cabras y dice la fórmula, y las das con una estaca que tendrás preparada, que se queden en el sitio de un golpe, seguiditas. Luego sahumas y dices, Barauya samira satis shaunese daraya satis daaris magudis. Después de suella las cabras que habías ofrendado y pones el cebo de todas ellas alrededor de la mesa después de limpio, dice las fórmulas con los ojos vendados, sahumas, saca las pieles y las mandas servir en la misma olla con vinagre y preparas suficiente comida de flor de harina que pondrás en los cestos y te pones a gusto y pide lo que quieras que tendrá lo que es propio que te dé. La invocación de la espiritualidad de la luna hazla cuando esté el sol en la cabeza de Cáncer y la luna en la exaltación del sol o sea en Aries. En el ocaso del domingo sales bien limpio y perfumado a un desierto Q, y quien esté contigo llevando cada cual un carnero, una cuchilla y una mezcla de saumar hecha de incienso, almendra, ruda, ricino, mirra y aloe fresco. Tendréis preparada mucha comida en cestos. Luego encenderéis una gran hoguera de leña, dejáis los cestos bien a la vista y os sentáis alrededor de todo ello. El oficiante de la invocación que se vaya con un carnero para acuchillarlo a un sitio donde haya un ojo de agua viva y al lado un árbol. Que eche el saumerio al fuego y que hable y diga,
Gadanus adis maranus malatas timarrabayas minanus 241 dagaius garnus, y entonces que degüelle el carnero y luego que cada cual suelte su ofrenda, que la espiritualidad las conducirá a ti, tú las degüellas a todas, y sobre cada una dice la fórmula y repites el saumerio. Después deja las ofrendas y te vas al cirio de la hoguera y echas el saumerio, invocas a la espiritualidad y luego te callas un momento. Entonces tú y tus acompañantes os vais a donde las ofrendas, las desolláis y quemáis los despojos, esto es, las pieles, las cabezas y las pezuñas en un sitio limpio. Nada de eso se come. Después asáis la carne con las tripas y mientras se asa y hasta que esté hecha la invocáis. Luego pone los cestos y el asado alrededor del árbol y cuelgas del árbol una tela de muchos colores, entonces te levantas tú solo, echas saumerio e invocas 3 veces y después tú y tus acompañantes pedid lo que queráis que ella lo concede. La invocación de Saturno la haces cuando el sol se domicilia en Capricornio y la luna en Sagitario, en Pegaso. Haces un ídolo con los pies de hierro, lo vistes con tela verde, negra y roja y sales a un desierto, bajo un árbol sin fruto llevando tu ofrenda, vaca o becerro, y un saumerio fabricado de sesos de gato negro, Ana, mirra y sabina, y dices, Varimas tus jaros caius gardaius tamus baraius tait basiramandul, o sea, ensalzadas seáis o espiritualidades, estas ofrendas son vuestras. Entonces expone lo que quieres 242. Esto es lo que dice Aristóteles sobre la invocación de los astros en el libro Stamatis. Capítulo 10. En el libro Stamatis que compuso para Alejandro, se refiere a 4 perlas en que se concentra su arte de los filtros y cuánto requiere el saber espiritual. Una se llama la perla de Aldamatis. Le manda que le haga un engaste en su sello. Entonces cualquier persona y cualquier espíritu que le mire se le someterá obediente y humilde. Antes le asegura que si sellas con él un escrito y llega un rey o cosa así se estremecerá cuando lo vea y se atendrá a tu orden y tu prohibición, y que si lo estampas en un genio rebelde se someterá a ti y obedecerá. Roja y se hace así. Se coge un metical 28 de jacinto rojo y se machaca y se le añade un danic 29 de diamante en polvo con plomo, 2 danics de magnesio, 2 danics de fósforo y un metical de oro, y se junta todo en una redoma y se sopla despacio para que todo ello se confunda y pase que el jacinto se funda con el diamante se funda con el magnesio se funda con el fósforo y todo ello se funda con el oro. Cuando todo esté confundido y fluido como el agua, retira la redoma y la dejas hasta que se enfríe. Entonces sacarás de ella una sustancia de color indefinido y opaca que aparcarás. Después coges sesos de león, cebo de tigre y sangre de hiena, a partes iguales. Derrites el cebo y lo mezclas con los sesos y después les viertes encima la sangre, que se pondrá parda. Cuídate de tocarlo con la mano o de que te salpique la ropa y guárdate 243 de ello y de su aura porque es el veneno que se llama Itractis, que quien lo bebe se deshace y se le cae la carne. Cuando se repose lo retiras. Luego coges arsénico amarillo, fósforo amarillo y cinabrio a partes iguales, 5 meticales de cada, lo machacas, lo espesas y lo viertes sobre el cuerpo anterior que cuando se encuentra con eso se disuelve y se funde. Cuando esté bien mezclado lo pones en una copita moldeada con arcilla de la sabiduría que pones en un fuego de brasa sobre el que soplas un poco, suavecito hasta que tome consistencia de cera fundida. Cuando esté así lo retiras del fuego para que se enfríe y este cuerpo, oh rey, es el auxiliar de todos los filtros y talismanes. Luego describe una perla que se llama perla de Aldamatis, que utilizó en el filtro para la lluvia, el frío y la nieve que se le venían encima cuando iba con su ejército. Lo alzaba hacia el cielo en la palma de la mano y él le libraba de aquellas cosas y no las sufría él, ni sus compañeros, ni sus bestias. Esta perla es parda y para hacerla tienes que coger 2 meticales de hierro y fundirlo con incienso blanco. Cuando esté fundido le pones encima un metical de plata y un metical de plomo y cuando esté mezclado lo retiras y lo juntas con espíritus de espiritualidad, o sea, coge los huesos de manos y patas de cerdo y después de limpiarlas de la carne y los tendones las cueces con agua y sal. Luego las secas y las trituras y las derrites con mandrágora y sosa a partes iguales en una alcuza de arcilla, bastante mandrágora y sosa y bastantes huesos para que se llene la alcuza que pondrás en un fuego de boñigas muy fuerte la mayor parte de la noche y que se funda. Después lo retiras a que se enfríe, lo machacas y le echas encima un poco de arsénico rojo 244 puro y lo machacas con sangre humana todo un día. Y entonces lo aparcas. Así que, tiene la primera esencia y le echas en cuna esta otra poco a poco vasca, que todo ello se infunda y se coordinen sus espíritus y sus cuerpos. Luego lo sacas para que se enfríe y verás que es pardo. Lo bates suavemente y lo dejas 3 días a la intemperie con la fórmula ya mencionada y que los nombres de la naturaleza perfecta.
Después los reservas y cuando te afecten el frío, la lluvia y la nieve en cualquier sitio y quieras que se retiren, di la fórmula y luego levántalo hacia el cielo en tu mano derecha que todo aquello se calmará. Este es un filtro perfecto compuesto de fuerzas y espíritus de espiritualidad. Luego describe una perla que se llama lista matiz, con que elaboró el filtro que llevaba consigo en batallas o enfrentamientos con el enemigo cuyas espadas, lanzas y flechas no le hacían nada a él ni a nadie de su ejército. Cada vez que algún enemigo daba a alguno de sus hombres con una espada, una lanza o una flecha, la espada se mellaba, el lanzazo rebotaba y la flecha se despuntaba. Esta perla es negra y para hacerla tienes que coger 5 meticales de hierro mezclado con fósforo, fundirlo y añadirle fósforo blanco, magnesio y bórax, machacados. Entonces se pone brillante y blanco como la plata, se comen las impurezas y su esencia se ablanda. Después se coge cebo y seso de cerdo, a partes iguales y se derriten juntos y luego se les añade sangre de cuervo negro y entonces se enfría y se corta, como el cuajo en la leche. Después se cogen 2 meticales de magnesio, un donic de diamante en polvo y un metical de fósforo amarillo y se muele todo junto y se echa en la mezcla cuajada y se pone al fuego en un recipiente de arcilla hasta que tome consistencia de cera. Entonces los retiras del fuego hasta que se enfríe y ponga sólido como piedra, que entonces los recoges y lo aparras. Después coges parte de los 5 meticales de hierro fundido, plata 245, oro y cobre, medio metical de cada. Lo juntas todo por fusión y le echas encima poco a poco el compuesto ya hecho hasta que se lo absorba y se lo coma. Esto sobre el fuego, y las suciedades de la esencia se depuren y los espíritus se armonicen entre sí y se produzca un fluido constante. Cuando se haya producido esto lo retiras del fuego para que se enfríe, y te encontrarás una sustancia uniforme y elástica que batirás y expondrás 3 días a la intemperie con la primera fórmula. Luego lo llevarás contigo y ni el hierro, ni las espadas, ni las lanzas, ni las flechas te afectarán a ti ni a ninguno de los tuyos mientras lo tengas contigo. Después describe una perla que se llama alguida matiz para sujetar los apetitos de los soldados y los militares, e impedirles el himeneo y la fornicación en el ejército, pues el comercio con las mujeres tiene malas consecuencias y es causa de la victoria del enemigo, y retenerlos recia seguridad y gran victoria. Esta perla es blanca y para hacerla tienes que coger 5 diremes de plomo, un dirhem de cobre y otro de hierro fundidos con fósforo blanco y medio dirhem de plata. Cuando tengas fundidos el cobre, el hierro y la plata les echas encima el plomo y cuando esté bien uniforme el conjunto coges medio danic de magnesio y otro medio de diamante, medio dirhem de fósforo amarillo y 4 danics de arsénico rojo y los mueles y espolvoreas sobre el otro para que se lo embeba y se equilibre bien. Después lo aparras y lo retiras. Entonces le haces un espíritu que consiste en coger cebo de gacela y sesos de caballo partes iguales. Derrites el cebo, lo mezclas con los sesos y le echas encima sangre de gorriones hasta que se cuaje 246. Después coges huesos de cerdo, un dirhem, fundidos, y los machacas bien con un poco de bórax, medio dirhem de magnesio, un dirhem de fósforo amarillo y dirhem y medio de arsénico rojo. Lo machacas todo y lo echas en los sesos y el cebo que habrás mezclado previamente con la sangre, lo pones un poco en el fuego para que se derrita y luego lo retiras a que se enfríe. Cuando esté frío lo trituras, le añades los cuerpos que tienes aparte y le metes poco a poco el remedio que tienes hecho hasta que se lo trague todo y se produzca un fluido continuo. Luego lo retiras a que se enfríe, lo bates y lo dejas 3 días a la intemperie con la primera fórmula. Luego fabricas 2 estatuas de cobre con forma de hombre y mujer, pone la perla en las partes del hombre y las colocas espalda contra espalda. Después coges un clavo de hierro y le dices 3 veces la fórmula referida y luego se lo clavas en el pecho, que los atraviese completamente. Entonces pone las 2 estatuas en un cofrecito de hierro sobre el que dirás día y noche la primera fórmula. Luego lo llevas contigo que así retendrá los apetitos de tus soldados, de fornicar y corromperse, mientras lo tengas contigo. En este libro de Alista Matiz afirma que hay que tener cuidado con los ingredientes de estos filtros porque son veneno letales que quien los maneja no debe tocar ni oler. Al contrario, debe guardarse de ellos. Hay un talismán para eso que es cogiendo aloe hindú, semillas de mirto, semilla de mandrágora y semilla de sauce llorón, un metical de cada, un donic de almizcle 247 y medio metical de tierra de siembra, de pasas sin pico de sándalo blanco. Se junta todo y se machaca bien y se amasa con agua de mirto en polvo y luego se hace tiras que se secan y cuando se vayan a manejar los venenos, se saca y se pone en los agujeros de la nariz, en los oídos y una tira en la boca, de modo que quede protegido mientras los muele y los mezcla. Cuando los maneje con las manos, requiere otro compuesto que impide que se las dañen y que es cogiendo semilla de laurel, semilla de guindo y genciana una partes de cada, aceite de balsamero y sangre de conejo, 4 partes de cada.
se muele bien y se amasa con el aceite de balsamero y la sangre de conejo y después se pone en un frasco y cuando se quiera tocar algunas de esas cosas, se untan las manos a fondo con este ungüento y después se pueden tocar aquellos compuestos y venenos sin que perjudiquen ni dañen. Asegura también en el libro de las Nuta que la espiritualidad del filtro puede dañarte y enfermarte mientras lo preparas por cuanto su colisión con la naturaleza origina enfermedades. Para controlar esto hay un compuesto que se hace con media onza de sangre humana que se funde con 2 meticales de aceite de almendra. Luego se cogen sesos de conejo y se diluyen en 1 onza de orín de burro. Después se comprueba la mezcla y se bebe 7 días consecutivos, cada uno un volumen de 2 diremes. Esto incide sobre la saliva y la limpia de cualquier elemento extraño nocivo y libera la espiritualidad del filtro de cualquier elemento que pertenezca a los planetas 248, lo saca codo, equilibra su espiritualidad, modifica sus caracteres nocivos y él se corrige y mejora. En su libro titulado Almalatis se expresa por qué Alejandro le preguntó si el sabio hindú Quinas, hacedor de filtros, había compuesto algún libro a propósito y él le dijo que sí compuso el libro que se llama Malatis. En él se refiere a los filtros que Quinas detalla en su libro. Este hombre, Quinas, conocido por el espiritual, vivió 540 años. Fue por los tiempos de Adriano, el omnímodo y terrible rey. Quinas fabricó filtros que reunían macrocosmos y microcosmos con una fórmula compuesta de espiritualidades dispersas en el universo, y así se atrajo el corazón de aquel rey de todos los demás. También fabricó talismanes con otros propósitos, por ejemplo, la fórmula del filtro que se llama Dagitus, que hizo para unir a los hombres y las mujeres y que consiste en coger medio danik de sesos de gacela, medio danik de cola de oveja deshecha, un danik de alcanfor y medio danik de sesos de conejo. Los sesos se juntan en un pomo que se pone sobre brasas hasta que se derriten. Luego se les echa encima la cola de oveja para que se fundan. Después se echa el alcanfor molido. Entonces se retira y se fabrica una estatua hueca de cera que no se haya empleado en nada a propósito de la mujer que se quiera captar y atraer. Luego se hace un agujero que comunique la boca y el interior de la escama y por él se le echa dentro la mezcla. Mientras se hace todo eso se dice, Dayayas ganamaudas nakagayas virulayas. Después se coge un metical de azúcar de pilón blanco y se le pone en la boca, luego se coge un clavo delgado de plata y se le clava en el pecho sin hundirlo en tanto que se dice, Maduras timaros 249 anitos o amiras. Entonces se envuelve la estatua en un cacho de tela blanca, un cacho de seda blanca, y se ata por debajo del pecho con un hilo de seda. Después se recogen los cabos del hilo y se hacen 7 nudos diciendo en cada nudo, Aragunas adama y uns finuras aramisas. Cuando se acaba se la pone en una alcocita nueva de arcilla, después se hace un hoyo en el sitio que quieras de la casa del interesado y se entierra en él con la cabeza para arriba y luego la tapas con tierra. Entonces se coge incienso y cauterio, un metical de cada, y se les pone al fuego diciendo mientras humea, Vaimaras aguamaralis cada midus finuras inflama la espiritualidad del corazón de fulana de amor por fulano, arrastra la espiritualidad de su corazón con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad viaturas malayuras o layas matinus. Cuando se ha hecho esto se puede uno oír que a la mujer por la que se ha hecho el filtro le arrebatará la espiritualidad del amor y no tendrá reposo, ni podrá dormir ni estar despierta, ni de pie ni sentada hasta que se presente sumisa ante el hombre. En nada será dueña de sí misma, la espiritualidad del filtro la traerá y arrastrará al sitio en que está enterrado el filtro, conozca o no conozca a la mujer dicho sitio. Segundo filtro, en comida o bebida, que se hace cogiendo cuajo de conejo 250, 2 pelines 30, igual de sesos de hiena, 3 pelines de cola de oveja deshecha, 2 pelines de ámbar, 2 pelines de almizcle, 3 pelines de alcanfor molido y un metical de sangre del imperfecto. La sangre se pone en un pomo para que se caliente y luego se le echa el cuajo, los sesos y los pedacitos de cola. Después, el almizcle, el alcanfor y el ámbar, y cuando está todo ello bien mezclado se retira del fuego. Después se combina con vino en un dulce ampaña horneado o carne de ave o en harina fina que se vaya a mecer en cualquier comida o bebida que quieras o en que te venga bien mezclarlo y untarlo. Luego te lo pones en la palma de la mano, me refiero a lo que has hecho, y coges un poco de incienso y de cauterio, un metical de cada, que quemas diciendo mientras humea. Odilus amidas batruidalis bandulis y ogumilas, enciende a fulana con la espiritualidad de estos ingredientes, arrástrala y atráela con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad, mueve su espiritualidad, que no tenga descanso, prohíbele el sueño y la vigilia, estar de pie y estar sentada hasta que venga y responda sumiso a la fuerza de estos espíritus y venulas asarayadiskidanus andalis. Cuando se acaba esto se deja reposar y se sahuma. En la comida o bebida a que se añada, solo se pone un poquito, que se pueda comer de una vez sin que quede ningún residuo.
hay que procurar que se lo coma quien se quiere, porque en cuanto eso le llega al estómago, se despierta en él un ardor tan grande que no es en absoluto 251 dueño de sí hasta que viene sumiso y obediente. Si fuera difícil dárselo a comer o beber, si no hubiera modo de hacerlo, de conseguir que se lo traguen ni con astucia ni con pretextos, hay otra fórmula del filtro que logra que el imperfecto lo coma o lo beba en su alimento o su bebida. Para eso hay que coger los componentes ya descritos en la cantidad indicada. Pero, en lugar de sangre del imperfecto, hombre o mujer, hay que poner sangre del interesado, la misma cantidad. Después, cuando se haya mezclado todo ello y añadido alguna comida o bebida, se pone en la palma de la mano, se cogen el incienso y el cauterio, un metical de cada, que se echan en el fuego mientras se dice: adiros batiros baryudis faradaros, enciende a fulana por fulano, mueve la espiritualidad de su corazón con el amor y llévala a él por la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad y madayas y duras manurayas andrus. Entonces el interesado se lo come y cuando le llega al estómago tiene que coger un metical de incienso y otro de cauterio, echarlo al fuego y decir amurito duras sin amas armas, que si lo dice, el imperfecto viene a él por amor, sumiso y obediente y sin ser en absoluto dueño de sí. Luego dice: si no se puede conseguir sangre del imperfecto, también se puede coger 2 meticales de sangre de hiena y un metical de sangre de oveja 252 y se juntan en un pomo. Después se les echa encima 2 pelines de sesos de conejo, 3 pelines de sesos de hiena, 4 pelines de cola de oveja picada, 2 pelines de almizcle, 2 pelines de alcanfor y 2 pelines de cuajo de conejo y se mezcla todo ello por fusión. Cuando está fundido se retira y se añade una comida o una bebida. Después se sahuma con el incienso y el cauterio diciéndole: Anamuras abualus fanis badrulas, arrebata el corazón a fulana por fulano, mueve su espiritualidad, impídela dormir y velar, estar sentada y estar de pie, atráela, arrástrala con la fuerza de estos espíritus batidulis barayamus subuisuándulas. Después se le da a comer al interesado y cuando le llega al estómago se coge un metical de incienso y otro de cauterio y pelo de cola de hiena para asahumarlo. Cuando se le haya asahumado se le hace decir: anudis marillas toduras sumiros, que a la mujer le arrebatará la espiritualidad del amor, el ansia y el deseo por ese hombre y no tendrá reposo hasta que vaya a él obediente y sumisa. Tercer filtro, en saumerio. Se hace cogiendo un metical de cuerno, o sea, de vulva, de hiena, un metical de verga de conejo, medio metical de pupila de gato blanco, metical y medio de cebo de perro blanco, un metical de incienso y otro de cauterio 253 y de cola de oveja picada, tanto como todo lo anterior junto. Se funde la cola en un pomo y se le echan encima los ingredientes mentados y cuando está agregado y mezclado, se muele medio danic de alcanfor, sándalo blanco, aloe hindú que no sea fresco, 2 danics de cada, un danic de ámbar y medio danic de almizcle y se echa todo ello en la mezcla para que se junte con ella. Una vez incorporado se divide en 7 partes, se cogen 7 braseros y ponen ascuas en cada uno de ellos. Luego se colocan los braseros ante sí, alineados y se pone en cada uno de ellos una parte del compuesto previamente troceado. Cuando se haya hecho esto y estén humeando se dice: ayuras y atanadas ayulas ariulas, arrebata el corazón de fulana por fulano, muévele de amor la espiritualidad del corazón, impídele dormir y reposar, velar, estar de pie y estar sentada hasta que vaya a él obediente y sumisa. Arrástrala y atrála con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad, al Bawarisayakus budista Wadus. Cuando se ha hecho esto se puede uno ir seguro de que es cosa cumplida, de que el imperfecto se inflamará de amor y que no tendrá descanso hasta que vaya al hombre. Cuarta variedad, en aceite o perfume, arrayán o manzana, cualquier otra cosa de este tenor. El modo de hacerlo es coger cuajo de conejo, 2 polines. Se coge también hígado de cabra que se reboza en incienso y se pone en el fuego hasta que se infle y pierda agua. Entonces se coge con unas pinzas y se exprime en una copa, después de hacerlo filetes, hasta que eche todo el agua. Entonces los reservas 254 en un frasco hasta que lo necesites. Para este filtro se coge, pues, 2 polines de ámbar, 4 pelines, y de almizcle 3 pelines. Se junta todo en un pomo que se pone sobre ascuas hasta que se derrita. Cuando esté derretido y combinado se retira y se conserva en un frasco. Cuando se quiera utilizar se coge un metical de aceite superior puro, se pone en un pomo y se le echa encima un pelín de esta mezcla para que se suma en ello. Cuando esté incorporado se coge incienso y cauterio, un metical de cada, y se le sahuma por debajo diciendo mientras se sahuma: Yatiros piaris fitulis andraguas, inflama fulana por fulano y mueve la espiritualidad de su corazón hacia él con el amor, impídela dormir y velar, estar de pie y estar sentada, arrástrala y atrála hacia él con la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad, y va a quitaros adilas manuris.
Luego se coge el aceite y si es posible, se unge con él al imperfecto, se le da en un perfume que use, que desde el instante en que se unja con el aceite o huela el perfume su espiritualidad, se arrebatará de amor y por eso no podrá dormir ni velar hasta que vaya al interesado. Si no te es posible perfumarle, haces su efigie de cera y procura que la tenga en la mano. Luego las ahumas durante 3 días a la salida del sol con incienso y cauterio diciendo la fórmula. Tú las ahumas y la perfumas que la espiritualidad del amor le moverá y le inflamará por él. Si se quiere se puede coger a rayar una manzana, untarla con 2 pelines de la mezcla 255 y después ahumarla con incienso y cauterio diciendo mientras lo haces. Yanur Sandus Armulas Fimaris, arrebata el corazón de fulana por fulano, muévela y mueve de amor su espiritualidad hacia él, impídela velar, estar de pie y estar sentada, arrástrala y atrála con la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad, y varaulas manturas Fimarus barullas. Después se le hace oler al imperfecto el arrayán y la espiritualidad del amor le arrebata, y ya no es en absoluto dueño de sí hasta que no vaya aquel por el que se ha hecho y satisfaga su necesidad. Si no se puede hacer oler el arrayán al imperfecto, se le hace coger su efigie, luego se coge un metical de incienso y otro de cauterio, y se le hace que los eche al fuego por su mano, y se le convence para que diga Edidad Vidurisafius Darayanus, y entonces huele su y cuando lo huele, se le mueve la espiritualidad y se le arrebata el corazón de amor, y no haya descanso hasta que va el inductor obediente y sumiso. Estos son los filtros de los espíritus llamados Dagitus, y que Quinas elaboró para que los hombres y las mujeres se unieran. 256 Fórmula del filtro llamado Bagis que se emplea para que los reyes se preocupen por sus súbditos y les quieran y sean benignos y suaves con ellos. Para hacerlo se coge cera que no se haya utilizado en nada y se fabrica con ella una estatua hueca con el nombre del rey que se quiere. Luego se cogen sesos de gacela, un danik, 2 daniks de sesos de conejo y un metical de sangre humana. Se reúne todo en un pomo y sobre la mezcla se vierte medio metical de alcanfor molido, 2 daniks de ámbar y medio danik de almizcle. Se funden y se mezclan hasta que quedan incorporados. Una vez incorporados por fusión se agujerea la cabeza de la estatua, se le vierte dentro y se deja para que se enfríe. Una vez frío se pega un trozo de cera al agujero, después se cogen 4 meticales de sangre humana, 2 meticales de sangre de gallo, 2 meticales de sesos de caballo, un danik de almizcle y otro de alcanfor y un metical de cola de oveja picada. Se reúne todo ello en un pomo y se derrite hasta que se mezcle y cuando está mezclado se hace otro agujero, se retira la mezcla y se vierte por allí. Después se deja para que se enfríe y cuando se ha enfriado se le tapa con un trozo de cera. Entonces se coge un clavo de plata que sea delgado y que no se haya usado para nada y se le clava en el pecho sin hundirlo del todo diciendo mientras se clava, Acraius Gidaius Yailas Yaidus. Después se pone la estatua en una alcuza nueva de arcilla y cuando se haya hecho esto se coge incienso y cauterio molidos, medio metical de cada y un metical de pupila de gallo blanco y se reúne todo. Después se coge la estatua, el saumerio y un brasero con fuego y se va a la cima de una montaña que da a la ciudad y se hace allí un hoyo del tamaño de aquella y se la entierra con la cabeza para arriba. Luego se pone una piedra encima de la tapa de la alcuza o un ladrillo y encima se le echa tierra 257. Después se pone saumerio en el fuego y mientras humea se dice, Acrars manduras filaus y ramalus infunden el corazón de fulano de tal interés, amor y piedad por fulano por la fuerza de los espíritus de la espiritualidad y naduras y namuscafinas madalius. Cuando se haya hecho puede uno irse con la seguridad y la certeza de tener su inclinación, su piedad, su aproximación, su aceptación y el encarecimiento a sus ojos de tus obras. Fórmula de otro filtro para lo contrario. Se coge cera que no se haya utilizado y se fabrica con ella una estatua hueca. Luego se coge un metical de bilis de gato negro, medio metical de bilis de perro negro, un metical de sesos de burro negro, 2 daniks de acíbar, un danik de pimienta negra y un danik de mirra. El acíbar y la pimienta se muelen y las bilis y los sesos se ponen en un pomo y luego se le echa encima el polvo de lo otro y se deja hasta que se fundan y se mezclen a fuego lento. Cuando se hayan fundido e incorporado, se agujerea la cabeza de la estatua y se vierte por allí y se deja hasta que se enfría. Cuando se haya enfriado se pega encima un trozo de cera. Después se coge medio metical de bilis de gavilán negro, medio metical de bilis de cuervo negro, un metical de sesos de murciélago negro, un danik de acíbar, un danik de mirra y 4 daniks de semilla de mirto y todo ello se mezcla con las bilis y los sesos en el pomo, que se pone sobre brasas para que se funda. Una vez fundido de 258 se hace otro agujero, se retira esto y se viene por allí que llegue al centro y se deja para que se enfríe, y cuando se haya enfriado se tapa con un trozo de cera. Después se coge un clavo de hierro que se le hunde en el pecho diciendo mientras se hunde, cara di las dicaius baus baraunas.
Luego se pone en una alcuza nueva y se obtiene un saumerio de bilis de gato negro y buche de cuervo negro, un metical de cada y 2 meticales de pezuña de cabra negra y de casco de caballo bravo, y se trituran los cascos y las pezuñas, que luego se reúnen con los demás ingredientes y se ponen a un fuego de brasa hasta que humee. Mientras humea se dice: Mactiras Giduris Mamulas y Reinus haced prevalecer la espiritualidad del corazón del rey fulano y señalada a quien él quiera, pocos o muchos, exponer a la cólera, el dolor, la ira y toda clase de desgracias de la manera más absoluta. Inflamad su espiritualidad con la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, contra ellos por Armulos Basaras y Durras Baimas. Cuando se haya hecho esto se puede uno ir con la certeza de que se cumplirá. Receta de un filtro que se llama ras y que se fabrica para inspirar en los reyes amor duradero a las mujeres. Se hace cogiendo cera que no se haya utilizado y fabricando con ella una estatua hueca con el nombre del rey que se quiere y una segunda estatua hueca también con el nombre de la mujer por quien se quiere interesarle. Luego se coge la estatua del rey y se pone en la palma de la mano, después se le hace un agujero en la cabeza y se coge un metical de cola de oveja picada, un metical de alcanfor, un danic de almizcle que se reúnen en un recipiente y se funden a fuego lento. Cuando esté fundido se le agujerea de la cabeza al pecho y se le vierte eso 259 y se deja hasta que se enfríe y luego se cierra con un trozo de cera. Después se cogen 2 meticales de sangre humana, sangre de gacela y cola de oveja picada, 2 meticales de cada, medio metical de ámbar, medio metical de almizcle, un metical de azúcar de pilón y 2 meticales de sesos de burro blanco. Se muelen juntos el alcanfor y el azúcar y se muelen también el almizcle y el ámbar y se les echa encima el azúcar y el alcanfor. Después se juntan con los sesos y la sangre en un pomo sobre fuego de brasas para que se fundan. Cuando estén fundidos se agujerea, se retira y se echa dentro y luego se deja hasta que se enfríe y cuando esté frío se tapa con un trozo de cera. Entonces se pone ante uno mientras se termina la otra estatua, que entonces se coge y se pone en la palma de la mano y se le agujerea la cabeza. Se cogen, pues, un metical de cola de oveja picada, medio metical de alcanfor y medio metical de azúcar de pilón molido, que se juntan con los pedacitos de colar en un pomo sobre brasas hasta que se fundan y cuando esté fundido se le vierte por la cabeza, se deja para que se enfríe y luego se rapa con un trozo de cera. Después se coge un metical de sangre humana, un metical de sangre de gacela, medio metical de alcanfor molido, medio metical de azúcar de pilón, 2 danics de ámbar, 2 danics de almizcle y un metical de sesos de burro doméstico blanco. Se reúne todo ello en un pomo y se pone a un fuego de brasas hasta que se funda. Cuando está fundido se agujerea aquella y esto se retira y se le echa dentro, que le llegue al centro, y después se deja enfriar. Cuando esté frío se le pega encima un trozo de cera. Después se cogen 2 danics de alcanfor, 2 danics de azúcar, un danic de ámbar, 2 danics de sesos de gallo blanco 260 y un metical de cola de oveja picada. Se muele todo junto y se pone en un pomo a fuego lento para que se funda. Cuando esté fundido se deja que se enfríe y se cuaje. Después se coge y se ablanda pasándole las palmas de las manos y después se estira un poco, como un pabilo, más o menos. Luego se coge la astarna del rey y la otra estatua y se ponen abrazadas, la mano del rey en el cuerpo de la otra estatua. Después se les pone el pabilo por arriba, por el medio y por abajo, luego se coge un clavo de plata y se clava por la espalda del rey hasta la espalda de la otra estatua diciendo: Vaius balayas darayas armulis. Después se las envuelve juntas en un trozo de algodón blanco y luego se las pone en un cacho de seda blanca nueva y entonces se las ata con un hilo de seda blanca cuyos cabos se recogen y se las hace 7 nudos diciendo en cada nudo: Badilaus badayas ubalus manatis turanus yaillas baturas. Después se pone en una alcocita nueva modelada en arcilla nueva que se lleva a la cima de una montaña donde se hace un hoyo en el que se entierra con la cabeza para arriba. Después se pone encima una piedra y luego se echa tierra encima y mientras tanto tienes puesto un saumerio fabricado de cauterio, incienso y aloe hindú, un metical de cada, en un brasero con fuego de brasas. Se echa la mezcla al fuego diciendo mientras humea: Alguidus malataya azulis minuras inflama el corazón del rey fulano por fulana, atráele a ella con el amor, la preferencia, y el beneficio y la alteza de la casa, mueve la espiritualidad de su corazón hacia ella 261 en movimiento incesante por la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, y badalimas araguasas manauris batidayas. Cuando lo hayas hecho puedes irte seguro de que se realizará aquello por lo que lo hiciste, o sea, que el rey se inflamará de amor por esa mujer y no podrá prescindir de ella y ella le dominará y será su dueña. Receta del filtro que se llama Baguiguas, que es para separar y enemistar a hombres y mujeres y que se hace cogiendo cera que no se haya empleado en nada, suficiente para fabricar 2 estatuas huecas con los nombres de quienes se quiere separar y se dice: esta es la estatua de fulano y esta es la estatua de fulana. Luego se coge la estatua del hombre y se pone en la palma de la mano.
Después se coge un donic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, un donic de sebo de perro negro, 2 meticales de sangre de gato negro y se pone todo junto en un pomo que se coloca en fuego lento hasta que se funde y se mezcle, que entonces se lo viertes dentro, que le llegue al centro. Después coges medio metical de sebo de perro negro, medio metical de bilis de perro negro y lo mueles junto hasta que esté bien confundido, que entonces lo echas por un agujero que habrás practicado. Después coges un clavo de hierro delgado y se lo hundes en el pecho diciendo: Oudisamayalu alguanis viaguarás, y la retiras a un lado, aparte, hasta que acabes con la otra. O sea, que coge la estatua y te la pones en la palma de la mano y coges tu sayopopanax, medio metical de cada, medio danic de amoníaco de acivar 262, medio danic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, 2 danics de sebo de perro negro y un metical de bilis de perro negro. Se reúne todo ello en un pomo a fuego lento para que se funda. Cuando esté bien fundido y amalgamado, se le hace en la boca un agujero hasta el centro, como se hizo con la otra, y se viene dentro y que le llegue al fondo. Después se coge un donic de tusa o de zagapeno, medio medical de opopanax, un metical de sebo de perro negro y se muele todo para que se junte. Se funde luego y se echa por el agujero que se practicó. Después se coge un clavo de hierro y se le hunde en el pecho diciendo: Adanos valiuras manduris baiulis. Entonces se ponen las 2 estatuas en la palma de la mano, se coge un clavo cuya punta debe quedar al borde del pecho de la estatua que representa a la mujer y cuya cabeza debe quedar sobre el pecho de la que representa al hombre, que tenga la cabeza vuelta a un lado. Entonces se coge tu sayopopanax, 2 danics de cada, medio metical de bilis de gato negro y otro tanto de sebo de perro negro y se junta todo ello por mezcla y fusión y después se usa para sahumar. Mientras se sahuma se dice: Mimuras andanus bagualus intercepta y separa la espiritualidad de fulano y la espiritualidad de fulana, alza entre ambos la espiritualidad de la enemistad y el aborrecimiento, alejarlos al uno del otro como estas 2 estatuas se alejan entre sí, que tengan dificultades el uno con 263 el otro por la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad de Wasaguataus Bayalus. Y cuando hayas hecho eso, los hayas retirado y los hayas enterrado bajo un árbol sin fruto, ambos se aborrecerán, se separarán y quedarán cortados y la enemistad y el aborrecimiento se alzará en el corazón de cada uno por el otro. Después, luego de haber referido los filtros anteriores, menciona otros y asegura que los ha tomado de gentes que los han usado de la manera que describe en su libro y que al fabricarlos han seguido con todo escrúpulo y literalmente los requisitos de su realización. Entre estos hay filtros de enemistad en comida, saumerio, perfume según el esquema que precede, lo que evita reiterar lo ya dicho al respecto con excepción de los ingredientes de su espiritualidad que es preciso enumerar. Los ingredientes del filtro de la comida son: bilis de gato negro, un donic; sesos de cerdo, un donic; sebo de perro negro, un metical; opopanax, 2 granos 31. Los ingredientes del filtro del saumerio son: sesos de gato negro, un metical; bilis de cerdo, medio metical; un donic de sesos de lo mismo, un donic de pija de perro negro, un donic de tusa y un donic de opopanax. Los ingredientes del filtro de perfume son: 2 granos de sesos de cerdo, 3 granos de bilis de perro negro, 2 granos de sebo de cerdo, 2 granos de fósforo, 2 granos de arsénico, 1 grano de opopanax, un metical de pintura de mercurio, un metical de pupila de gato negro, 2 meticales de sesos de perro negro y medio metical de pelo de la cola del mismo. Estos son los ingredientes de la espiritualidad de estos filtros, que dicen que se hacen como los anteriores. 264. Luego detalla la fórmula de un filtro con figura para retener los deseos de la gente. Hay que verter la mezcla por un agujero sobre los sesos de una figura de cera, y que hundirle un clavo de hierro en las entrañas, en el lugar del deseo. Los ingredientes de su espiritualidad son: sesos de cerdo, sesos de gato negro y semilla de mandrágora, un donic de cada. Después menciona el antídoto del filtro anterior, y dice así: se coge 1 onza de sesos de oveja, 1 onza de sangre de gacela, media onza de sangre humana, 4 onzas del agua de 7 manantiales, un metical de orín de caballo, medio metical de colmillos de conejo, y un metical de semilla de mandrágora. Se muelen la mandrágora y los colmillos y se junta todo. Después lo derramas en una encrucijada, detrás del hombre cuyo deseo está retenido, pero que no le toque, y luego sahumas en el mismo sitio con mandrágora, incienso y cauterio, un metical de cada, que la espiritualidad de la acción anterior dejará de afectarle. Luego se refiere a otro antídoto, en el alimento. Dice así: se cogen 4 onzas de sangre de gacela, un metical de cuajo de conejo, un metical de sesos de vencejo, una relde de leche de ovejas y una relde de zumo de mirto. Se juntan como los ingredientes de la espiritualidad compuesta en el ejemplo precedente y se da de beber al hombre. Luego se sahuma con incienso y cauterio, un metical de cada.
Esto es lo que menciona el sabio Quinas de los secretos de los filtros y su modo de preparación. Cal de azúcar de pilón molido, que se juntan con los pedacitos de colar en un pomo sobre brasas hasta que se fundan, y cuando esté fundido se le vierte por la cabeza, se deja para que se enfríe y luego se rapa con un trozo de cera. Después se coge un metical de sangre humana, un metical de sangre de gacela, medio metical de alcanfor molido, medio metical de azúcar de pilón, 2 danix de ámbar, 2 danix de almizcle y un metical de sesos de burro doméstico blanco. Se reúne todo ello en un pomo y se pone a un fuego de brasas hasta que se funda. Cuando está fundido se agujerea aquella y esto se retira y se le echa adentro, que le llegue al centro, y después se deja enfriar. Cuando esté frío se le pega encima un trozo de cera. Después se cogen 2 danix de alcanfor, 2 danix de azúcar, 1 danix de ámbar, 2 danix de sesos de gallo blanco 260 y un metical de cola de oveja picada. Se muele todo junto y se pone en un pomo a fuego lento para que se funda. Cuando esté fundido se deja que se enfríe y se cuaje. Después se coge y se ablanda pasándole las palmas de las manos y después se estira un poco, como un pabilo, más o menos. Luego se coge la astarna del rey y la otra estatua y se ponen abrazadas, la mano del rey en el cuerpo de la otra estatua. Después se les pone el pabilo por arriba, por el medio y por abajo, luego se coge un clavo de plata y se clava por la espalda del rey hasta la espalda de la otra estatua diciendo, Vaius balayas darayas armulis. Después se las envuelve juntas en un trozo de algodón blanco y luego se las pone en un cacho de seda blanca nueva y entonces se las ata con un hilo de seda blanca cuyos cabos se recogen y se las hace 7 nudos diciendo en cada nudo, Badilaus badayas uvalus manatis turanus yaillas baturas. Después se pone en una alcocita nueva modelada en arcilla nueva que se lleva a la cima de una montaña donde se hace un hoyo en el que se entierra con la cabeza para arriba. Después se pone encima una piedra y luego se echa tierra encima y mientras tanto tienes puesto un saumerio fabricado de cauterio, incienso y aloe hindú, un metical de cada, en un brasero con fuego de brasas. Se echa la mezcla al fuego diciendo mientras humea, Alguidusma la talla azulis minuras inflama el corazón del rey fulano por fulana, atrae a ella con el amor, la preferencia, y el beneficio y la alteza de la casa, mueve la espiritualidad de su corazón hacia ella 261 en movimiento incesante por la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, y Badalimas araguasas manauris batidayas. Cuando lo hayas hecho puedes irte seguro de que se realizará aquello por lo que lo hiciste, o sea, que el rey se inflamará de amor por esa mujer y no podrá prescindir de ella y ella le dominará y será su dueña. Receta del filtro que se llama Baguiguas, que es para separar y enemistar a hombres y mujeres y que se hace cogiendo cera que no se haya empleado en nada, suficiente para fabricar 2 estatuas huecas con los nombres de quienes se quiere separar y se dice, esta es la estatua de fulano y esta es la estatua de fulana. Luego se coge la estatua del hombre y se pone en la palma de la mano. Después se coge un donic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, un donic de cebo de perro negro, 2 meticales de sangre de gato negro y se pone todo junto en un que pasa por la comida, huele y quema parte de ella. Cuando veas esto dices tu necesidad y le pides ayuda en tu problema, y cuando la brasa haya desaparecido, vas a la comida y te sirves cuanto puedas y pide lo que quieras que a lo mejor te lo concede o a lo mejor no, porque es estrella esencialmente variable e inquiera. Cuando hayas tomado comida y bebida te vuelves a tu domicilio. La invocación de la espiritualidad del sol hazla cuando esté domiciliado en Leo y la luna en el grado 15 o 19 de Aries, y en domingo. Prepara un aposento limpio y lo mejor amueblado que puedas y pon en él 7 estatuas de oro y si no puedes de eso de madera. Si son de oro las coronas de jacinto rojo y de su gema y si son de madera las vistes de costosa seda roja recamada de jacinto rojo y oro y las pones en fila en medio del aposento y delante de cada una mesa 239 con pan de gallera y dulces frescos y secos encima y en medio de cada mesa una copa con bebida y un plato con especias aromáticas, almizcle, alcanfor, ámbar y extiendes a rayán por el aposento. Luego enciendes un gran cirio. Después te sientas frente a la estatua en una cama alzada y dices Vandalus daimas abadulas deifas atiafas magnus gadillas taimaris. Entonces expone lo que quieres y con tus amigos recome la comida y te toma la bebida y te vas que lo que quieres se te concede. La invocación de la espiritualidad de Venus hazla cuando el sol esté domiciliado en la cabeza de Piscis y la luna en Cáncer y en Viernes. Te purificas y te perfumas y vas al baño.
Luego te diriges a una palmera o cualquier otro árbol y te pones debajo con un carnero y una cuchilla y dices: Didas gilus amilus damaristimas samalos arusataris, y dice lo que quieres y expone lo que deseas. Te habrás puesto ropa de magia, ilusionismo y el trucaje si lo que pides tiene que ver con ello, pero no pidas a ningún astro sino lo que está en su naturaleza. La invocación de la espiritualidad de Mercurio hazla cuando el sol esté domiciliado en Capricornio, pues al principio de año es un jinete y pone una silla de oro con un hornillo de oro encima en un aposento vacío y limpio 240 y quema aloe, mirra, incienso, ruda y ricino, y pone una mesa delante de ti. Luego ofrendas 7 cabras y dice la fórmula, y las das con una estaca que tendrás preparada, que se quedan en el sitio de un golpe, seguiditas. Luego saumas y dices: Barauya samira satis shaunese daraya satis daaris magudis. Después de eso ella las cabras que habías ofrendado y pones el cebo de todas ellas alrededor de la mesa después de limpio, dice las fórmulas con los ojos vendados, saumas, saca las pieles y las mandas servir en la misma olla con vinagre y preparas suficiente comida de flor de harina que pondrás en los cestos y te pones a gusto y pide lo que quieras que tendrá lo que es propio que te dé. La invocación de la espiritualidad de la luna hazla cuando esté el sol en la cabeza de Cáncer y la luna en la exaltación del sol o sea en Aries. En el ocaso del domingo sales bien limpio y perfumado a un desierto Q, y quien esté contigo llevando cada cual un carnero, una cuchilla y una mezcla de saumar hecha de incienso, almendra, ruda, ricino, mirra y aloe fresco. Tendréis preparada mucha comida y yaillas baturas. Después se pone en una alcocita nueva modelada en arcilla nueva que se lleva a la cima de una montaña, donde se hace un hoyo en el que se entierra con la cabeza para arriba. Después se pone encima una piedra y luego se echa tierra encima y mientras tanto tienes puesto un saumerio fabricado de cauterio, incienso y aloe hindú, un metical de cada, en un brasero con fuego de brasas. Se echa la mezcla al fuego diciendo mientras humea: Alguidusma la talla azulis minuras inflama el corazón del rey fulano por fulana, atráele a ella con el amor, la preferencia, y el beneficio y la alteza de la casa, mueve la espiritualidad de su corazón hacia ella 261 en movimiento incesante por la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, y Badalimas araguasas manauris batidayas. Cuando lo hayas hecho puedes irte seguro de que se realizará aquello por lo que lo hiciste, o sea, que el rey se inflamará de amor por esa mujer y no podrá prescindir de ella y ella le dominará y será su dueña. Receta del filtro que se llama Baguiguas, que es para separar y enemistar a hombres y mujeres y que se hace cogiendo cera que no se haya empleado en nada, suficiente para fabricar 2 estatuas huecas con los nombres de quienes se quiere separar y se dice: esta es la estatua de fulano y esta es la estatua de fulana. Luego se coge la estatua del hombre y se pone en la palma de la mano. Después se coge un donic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, un donic de cebo de perro negro, 2 meticales de sangre de gato negro y se pone todo junto en un pomo que se coloca en fuego lento hasta que se funda y se mezcle, que entonces se lo viertes dentro, que le llegue al centro. Después coges medio metical de cebo de perro negro, medio metical de bilis de perro negro y lo mueles junto hasta que esté bien confundido, que entonces lo echas por un agujero que habrás practicado. Después coges un clavo de hierro delgado y se lo hundes en el pecho diciendo: Oudisamayalu alguanis viaguarás, y la retiras a un lado, aparte, hasta que acabes con la otra. O sea, que coge la estatua y te la pones en la palma de la mano y coges tu sayopopanax, medio metical de cada, medio danic de amoníaco de acibar 262, medio danic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, 2 danics de cebo de perro negro y un metical de bilis de perro negro. Se reúne todo ello en un pomo a fuego lento para que se funda. Cuando esté bien fundido y amalgamado, se le hace en la boca un agujero hasta el centro, como se hizo con la otra, y se viene dentro y que le llegue al fondo. Después se coge un donic de tusa o de zagapeno, medio metical de opopanax, un metical de cebo de perro negro y se muele todo para que se junte. Se funde luego y se echa por el agujero que se practicó. Después se coge un clavo de hierro y se le hunde en el pecho diciendo: Adanos valiuras manduris baiulis. Entonces se ponen las 2 estatuas en la palma de la mano, se coge un clavo cuya punta debe quedar al borde del pecho de la estatua que representa a la mujer y cuya cabeza debe quedar sobre el pecho de la que representa al hombre, que tenga la cabeza vuelta a un lado. Entonces se coge tu sayopopanax, 2 danics de cada, medio metical de bilis de gato negro y otro tanto de cebo de talla en su libro. Este hombre, Quinas, conocido por el espiritual, vivió 540 años. Fue por los tiempos de Adriano, el omnímodo y terrible rey. Quinas fabricó filtros que reunían macrocosmos y microcosmos con una fórmula compuesta de espiritualidades dispersas en el universo, y así se atrajo el corazón de aquel rey y de todos los demás.
También fabricó talismanes con otros propósitos, por ejemplo, la fórmula del filtro que se llama Dagitus, que hizo para unir a los hombres y las mujeres y que consiste en coger medio danic de sesos de gacela, medio danic de cola de oveja deshecha, un danic de alcanfor y medio danic de sesos de conejo. Los sesos se juntan en un pomo que se pone sobre brasas hasta que se derriten. Luego se les echa encima la cola de oveja para que se fundan. Después se echa el alcanfor molido. Entonces se retira y se fabrica una estatua hueca de cera que no se haya empleado en nada a propósito de la mujer que se quiera captar y atraer. Luego se hace un agujero que comunique la boca y el interior de la escama y por él se le echa dentro la mezcla. Mientras se hace todo eso se dice, Dayayas ganamaudas nakagayas virulayas. Después se coge un metical de azúcar de pilón blanco y se le pone en la boca, luego se coge un clavo delgado de plata y se le clava en el pecho sin hundirlo en tanto que se dice, Maduras timaros 249 anitos o amiras. Entonces se envuelve la estatua en un cacho de tela blanca, un cacho de seda blanca, y se ata por debajo del pecho con un hilo de seda. Después se recogen los cabos del hilo y se hacen 7 nudos diciendo en cada nudo, Aragunas adama y uns finuras aramisas. Cuando se acaba se la pone en una alcocita nueva de arcilla, después se hace un hoyo en el sitio que quieras de la casa del interesado y se entierra en él con la cabeza para arriba y luego la tapas con tierra. Entonces se coge incienso y cauterio, un metical de cada, y se les pone al fuego diciendo mientras humea, Vaimaras aguamaralis cada midus finuras inflama la espiritualidad del corazón de fulana de amor por fulano, arrastra la espiritualidad de su corazón con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad viaturas malayuras o layas matinus. Cuando se ha hecho esto se puede uno oír que a la mujer por la que se ha hecho el filtro le arrebatará la espiritualidad del amor y no tendrá reposo, ni podrá dormir ni estar despierta, ni de pie ni sentada hasta que se presente sumisa ante el hombre. En nada será dueña de sí misma, la espiritualidad del filtro la traerá y arrastrará al sitio en que está enterrado el filtro, conozca o no conozca la mujer dicho sitio. Segundo filtro, en comida o bebida, que se hace cogiendo cuajo de conejo 250, 2 pelines 30, igual de sesos de hiena, 3 pelines de cola de oveja deshecha, 2 pelines de ámbar, 2 pelines de almizcle, 3 pelines de alcanfor molido y un metical de sangre del imperfecto. La sangre se pone en un pomo para que se caliente y luego se le echa el cuajo, los sesos y los pedacitos de cola. Después, el almizcle, el alcanfor y el ámbar, y cuando está todo ello bien mezclado se retira del fuego. Después se combina con vino en un dulce ampaña horneado o carne de ave o en harina fina que se vaya a mecer en cualquier comida o bebida que quieras o en que te venga bien mezcla para que se junte con ella. Una vez incorporado se divide en 7 partes, se cogen 7 braseros y ponen ascuas en cada uno de ellos. Luego se colocan los braseros ante sí, alineados y se pone en cada uno de ellos una parte del compuesto previamente troceado. Cuando se haya hecho esto y estén humeando se dice, Ayuras yatanadas ayulas ariulas arrebata el corazón de fulana por fulano, muévele de amor la espiritualidad del corazón, impídele dormir y reposar, velar, estar de pie y estar sentada hasta que vaya a él obediente y sumisa. Arrástrala y atrála con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad, al Bhawarisayacus budista Vadus. Cuando se ha hecho esto se puede uno ir seguro de que es cosa cumplida, de que el imperfecto se inflamará de amor y que no tendrá descanso hasta que vaya al hombre. Cuarta variedad, en aceite o perfume, arrayán o manzana o cualquier otra cosa de este tenor. El modo de hacerlo es coger cuajo de conejo, 2 polines. Se coge también hígado de cabra que se reboza en incienso y se pone en el fuego hasta que se infle y pierda agua. Entonces se coge con unas pinzas y se exprime en una copa, después de hacerlo filetes, hasta que eche todo el agua. Entonces los reservas 254 en un frasco hasta que lo necesites. Para este filtro se coge, pues, 2 polines. De ámbar, 4 pelines, y de almizcle 3 pelines. Se junta todo en un pomo que se pone sobre ascuas hasta que se derrita. Cuando esté derretido y combinado se retira y se conserva en un frasco. Cuando se quiera utilizar se coge un metical de aceite superior puro, se pone en un pomo y se le echa encima un pelín de esta mezcla para que se suma en ello. Cuando esté incorporado se coge incienso y cauterio, un metical de cada, y se le sahuma por debajo diciendo mientras se sahuma. Yatiros piaris fitulis andraguas, inflama fulana por fulano y mueve la espiritualidad de su corazón hacia él con el amor, impídela dormir y velar, estar de pie y estar sentada, arrástrala y atrála hacia él con la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad, y va a quitaros a las manuris. Luego se coge el aceite y si es posible, se unge con él al imperfecto se le da en un perfume que use, que desde el instante en que se unja con el aceite o huela el perfume su espiritualidad, se arrebatará de amor y por eso no podrá dormir ni velar hasta que vaya al interesado. Si no te es posible perfumarle hace su efigie de cera y procura que la tenga en la mano.
Luego las ahumas durante 3 días a la salida del sol con incienso y cauterio diciendo la fórmula. Tú las ahumas y la perfumas que la espiritualidad del amor le moverá y le inflamará por él. Si se quiere se puede coger a rayar una manzana, untarla con 2 pelines de la mezcla 255 y después ahumarla con incienso y cauterio diciendo mientras lo haces. Yanur usar mulas fimaris, arrebata el corazón de fulana por fulano, muévela y mueve de amor su espiritualidad hacia él, impídela velar, estar de pie y estar sentada, arrástrala y atráela con la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad, y varaulas manturas fimarus barullas. Después se le hace oler al imperfecto el arrayán, y la espiritualidad del amor le arrebata, y ya no es en absoluto dueño de sí hasta que no vaya aquel por el que se ha hecho y satisfaga expone al fuego diciendo mientras humea. Vaimaras aguamaralis cada midus finuras inflama la espiritualidad del corazón de fulana de amor por fulano, arrastra la espiritualidad de su corazón con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad criaturas malayuras o layas matinus. Cuando se ha hecho esto se puede uno oír que a la mujer por la que se ha hecho el filtro le arrebatará la espiritualidad del amor y no tendrá reposo, ni podrá dormir ni estar despierta, ni de pie ni sentada hasta que se presente sumisa ante el hombre. En nada será dueña de sí misma, la espiritualidad del filtro la traerá y arrastrará al sitio en que está enterrado el filtro, conozca o no conozca la mujer dicho sitio. Segundo filtro, en comida o bebida, que se hace cogiendo cuajo de conejo 250, 2 pelines 30, igual de sesos de hiena, 3 pelines de cola de oveja deshecha, 2 pelines de ámbar, 2 pelines de almizcle, 3 pelines de alcanfor molido y un metical de sangre del imperfecto. La sangre se pone en un pomo para que se caliente y luego se le echa el cuajo, los sesos y los pedacitos de cola. Después, el almizcle, el alcanfor y el ámbar, y cuando está todo ello bien mezclado se retira del fuego. Después se combina con vino en un dulce ampaña horneado o carne de ave o en harina fina que se vaya a mecer en cualquier comida o bebida que quieras o en que te venga bien mezclarlo y untarlo. Luego te lo pones en la palma de la mano, me refiero a lo que has hecho, y coges un poco de incienso y de cauterio, un metical de cada, que quemas diciendo mientras humea. Odilus amidas batruidalis bandulis y ogumilas, enciende a fulana con la espiritualidad de estos ingredientes, arrástrala y atráela con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad, mueve su espiritualidad, que no tenga descanso, prohíbele el sueño y la vigilia, estar de pie y estar sentada hasta que venga y responda sumisa a la fuerza de estos espíritus y venulas asarayadis kidamus andalis. Cuando se acaba esto se deja reposar y se sahuma. En la comida o bebida a que se añada, solo se pone un poquito, que se pueda comer de una vez sin que quede ningún residuo. Hay que procurar que se lo coma quien se quiere porque en cuanto eso le llega al estómago, se despierta en él un ardor tan grande que no es en absoluto 251 dueño de sí hasta que viene sumiso y obediente. Si fuera difícil dárselo a comer o beber, si no hubiera modo de hacerlo, de conseguir que se lo traguen ni con astucia ni con pretextos, hay otra fórmula del filtro que logra que el imperfecto lo coma o lo beba en su alimento o su bebida. Para eso hay que coger los componentes ya descritos en la cantidad indicada. Pero, en lugar de sangre del imperfecto, hombre o mujer, hay que poner sangre del interesado, la misma cantidad. Después, cuando se haya mezclado todo ello y añadido alguna comida o bebida, se pone en la palma de la mano, se cogen el incienso y el cauterio, un metical de cada, que se echan en el fuego mientras se dice: Adiros batiros baryudis faradaros, enciende a fulana por fulano, mueve la espiritualidad de su corazón con el amor y llévala a él por la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad y madayas y duras manurayas andrus. Entonces el interesado se lo come y cuando le llega al estómago tiene que coger un metical de incienso y otro de cauterio, hecha acción con la naturaleza origina enfermedades. Para controlar esto hay un compuesto que se hace con media onza de sangre humana que se funde con 2 meticales de aceite de almendra. Luego se cogen sesos de conejo y se diluyen en 1 onza de orín de burro. Después se comprueba la mezcla y se bebe 7 días consecutivos, cada uno un volumen de 2 diremes. Esto incide sobre la saliva y la limpia de cualquier elemento extraño nocivo y libera la espiritualidad del filtro de cualquier elemento que pertenezca a los planetas 248, lo saca codo, equilibra su espiritualidad, modifica sus caracteres nocivos y él se corrige y mejora. En su libro titulado Almalatis, se expresa por qué Alejandro le preguntó si el sabio hindú Quinas, hacedor de filtros, había compuesto algún libro a propósito, y él le dijo que sí compuso el libro que se llama Malatis. En él se refiere a los filtros que Quinas detalla en su libro. Este hombre, Quinas, conocido por el espiritual, vivió 540 años. Fue por los tiempos de Adriano, el omnímodo y terrible rey. Quinas fabricó filtros que reunían macrocosmos y microcosmos con una fórmula compuesta de espiritualidades dispersas en el universo, y así se atrajo el corazón de aquel rey y de todos los demás.
También fabricó talismanes con otros propósitos, por ejemplo, la fórmula del filtro que se llama Dagitus, que hizo para unir a los hombres y las mujeres y que consiste en coger medio danic de sesos de gacela, medio danic de cola de oveja deshecha, un danic de alcanfor y medio danic de sesos de conejo. Los sesos se juntan en un pomo que se pone sobre brasas hasta que se derriten. Luego se les echa encima la cola de oveja para que se fundan. Después se echa el alcanfor molido. Entonces se retira y se fabrica una estatua hueca de cera que no se haya empleado en nada a propósito de la mujer que se quiera captar y atraer. Luego se hace un agujero que comunique la boca y el interior de la escama y por él se le echa dentro la mezcla. Mientras se hace todo eso se dice, Dayayas ganamaudas nakagayas virulayas. Después se coge un metical de azúcar de pilón blanco y se le pone en la boca, luego se coge un clavo delgado de plata y se le clava en el pecho sin hundirlo en tanto que se dice, Maduras timaros 249 anitos o amiras. Entonces se envuelve la estatua en un cacho de tela blanca, un cacho de seda blanca, y se ata por debajo del pecho con un hilo de seda. Después se recogen los cabos del hilo y se hacen 7 nudos diciendo en cada nudo, Aragunas adama y uns finuras aramisas. Cuando se acaba se la pone en una alcucita nueva de arcilla, después se hace un hoyo en el sitio que quieras de la casa del interesado y se entierra en él con la cabeza para arriba y luego la tapas con tierra. Entonces se coge incienso y cauterio, un metical de cada, y se les pone al fuego diciendo mientras humea, Vaimaras aguamaralis cada midus finuras inflama la espiritualidad del corazón de fulana de amor por fulano, arrastra la espiritualidad de su corazón con la fuerza de estos espíritus de espiritualidad de acturas malayuras o layas matinus. Cuando se ha hecho esto se puede uno oír que a la mujer por la que se ha hecho el filtro le arrebatará la espiritualidad del amor y no tendrá reposo, ni podrá dormir ni estar despierta. Se coge la estatua, el saumerio y un brasero con fuego, y se va a la cima de una montaña que dé a la ciudad, y se hace allí un hoyo del tamaño de aquella y se la entierra con la cabeza para arriba. Luego se pone una piedra encima de la tapa de la alcuza o un ladrillo y encima se le echa tierra 257. Después se pone saumerio en el fuego y mientras humea se dice, Acrars manduras filaus y ramalus infunden el corazón de fulano de tal interés, amor y piedad por fulano por la fuerza de los espíritus de la espiritualidad y naduras inamus cafinas madalius. Cuando se haya hecho puede uno irse con la seguridad y la certeza de tener su inclinación, su piedad, su aproximación, su aceptación y el encarecimiento a sus ojos de tus obras. Fórmula de otro filtro para lo contrario. Se coge cera que no se haya utilizado y se fabrica con ella una estatua hueca. Luego se coge un metical de bilis de gato negro, medio metical de bilis de perro negro, un metical de sesos de burro negro, 2 danics de acíbar, un danic de pimienta negra y un danic de mirra. El acíbar y la pimienta se muelen y las bilis y los sesos se ponen en un pomo y luego se le echa encima el polvo de lo otro y se deja hasta que se fundan y se mezclen a fuego lento. Cuando se hayan fundido e incorporado, se agujerea la cabeza de la estatua y se vierte por allí y se deja hasta que se enfría. Cuando se haya enfriado se pega encima un trozo de cera. Después se coge medio metical de bilis de gavilán negro, medio metical de bilis de cuervo negro, un metical de sesos de murciélago negro, un danic de acíbar, un danic de mirra y 4 danics de semilla de mirto y todo ello se mezcla con las bilis y los sesos en el pomo, que se pone sobre brasas para que se funda. Una vez fundido de 258 se hace otro agujero, se retira esto y se viene por allí que llegue al centro y se deja para que se enfríe, y cuando se haya enfriado se tapa con un trozo de cera. Después se coge un clavo de hierro que se le hunde en el pecho diciendo mientras se hunde, cara di las dicaius baus baraunas. Luego se pone en una alcuza nueva y se obtiene un saumerio de bilis de gato negro y buche de cuervo negro, un metical de cada y 2 meticales de pezuña de cabra negra y de casco de caballo bravo y se trituran los cascos y las pezuñas que luego se reúnen con los demás ingredientes y se ponen a un fuego de brasa hasta que humee y mientras humea se dice, Mactiras guiduris manulas y reinus haced prevalecer la espiritualidad del corazón del rey fulano y señalada a quien él quiera, pocos o muchos, exponer a la cólera, el dolor, la ira y toda clase de desgracias de la manera más absoluta. Inflamad su espiritualidad con la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, contra ellos por armulos basaras y durras baimas. Cuando se haya hecho esto se puede uno ir con la certeza de que se cumplirá. Receta de un filtro que se llama ras y que se fabrica para inspirar en los reyes amor duradero a las mujeres. Se hace cogiendo cera que no se haya utilizado y fabricando con ella una estatua hueca con el nombre del rey que se quiere y una segunda estatua hueca también con el nombre de la mujer por quien se quiere interesarle. Luego se coge la estatua del rey y se pone en la palma de la mano, después se le hace un agujero en la cabeza y se coge un metical de cola de oveja picada, un metical de alcauce, que desde el instante en que se unja con el aceite o huela el perfume su espiritualidad, se arrebatará de amor y por eso no podrá dormir ni velar hasta que vaya al interesado.
Si no te es posible perfumarle, haces su efigie de cera y procura que la tenga en la mano. Luego las ahumas durante 3 días a la salida del sol con incienso y cauterio diciendo la fórmula. Tú las ahumas y la perfumas, que la espiritualidad del amor le moverá y le inflamará por él. Si se quiere, se puede coger a rayar una manzana, untarla con 2 pelines de la mezcla 255 y después ahumarla con incienso y cauterio diciendo mientras lo haces: Yanur Sandu usar mulas fimaris, arrebata el corazón de fulana por fulano, muévela y mueve de amor su espiritualidad hacia él, impídela velar, estar de pie y estar sentada, arrástrala y atráela con la fuerza de estos espíritus de la espiritualidad, y varaulas manturas fimarus barullas. Después se le hace oler al imperfecto el arrayán, y la espiritualidad del amor le arrebata, y ya no es en absoluto dueño de sí hasta que no vaya aquel por el que se ha hecho y satisfaga su necesidad. Si no se puede hacer oler el arrayán al imperfecto, se le hace coger su efigie, luego se coge un metical de incienso y otro de cauterio, y se le hace que los eche al fuego por su mano, y se le convence para que diga Edidat Vidurisafius Darayanus, y entonces huele su, y cuando lo huele, se le mueve la espiritualidad y se le arrebata el corazón de amor, y no haya descanso hasta que va el inductor obediente y sumiso. Estos son los filtros de los espíritus llamados Dagitus, y que Quinas elaboró para que los hombres y las mujeres se unieran. 256 Fórmula del filtro llamado Bagis, que se emplea para que los reyes se preocupen por sus súbditos y les quieran y sean benignos y suaves con ellos. Para hacerlo se coge cera que no se haya utilizado en nada y se fabrica con ella una estatua hueca con el nombre del rey que se quiere. Luego se cogen sesos de gacela, un danik, 2 danix de sesos de conejo y un metical de sangre humana. Se reúne todo en un pomo y sobre la mezcla se vierte medio metical de alcanfor molido, 2 danix de ámbar y medio danik de almizcle. Se funden y se mezclan hasta que quedan incorporados. Una vez incorporados por fusión, se agujerea la cabeza de la estatua, se le vierte dentro y se deja para que se enfríe. Una vez frío, se pega un trozo de cera al agujero, después se cogen 4 meticales de sangre humana, 2 meticales de sangre de gallo, 2 meticales de sesos de caballo, un danik de almizcle y otro de alcanfor y un metical de cola de oveja picada. Se reúne todo ello en un pomo y se derrite hasta que se mezcle, y cuando está mezclado se hace otro agujero, se retira la mezcla y se vierte por allí. Después se deja para que se enfríe, y cuando se ha enfriado se le tapa con un trozo de cera. Entonces se coge un clavo de plata que sea delgado y que no se haya usado para nada y se le clava en el pecho sin hundirlo del todo diciendo mientras se clava: Acraius Gidaius Yailas Yaidus. Después se pone la estatua en una alcuza nueva de arcilla, y cuando se haya hecho esto se coge incienso y cauterio molidos, medio metical de cada, y un metical de pupila de gallo blanco y se reúne todo. Después se coge la estatua, el saumerio y un brasero con fuego, y se va a la cima de una montaña que de alas. Cuando está fundido se agujerea aquella y esto se retira y se le echa adentro, que le llegue al centro, y después se deja enfriar. Cuando esté frío se le pega encima un trozo de cera. Después se cogen 2 danix de alcanfor, 2 danix de azúcar, un danik de ámbar, 2 danix de sesos de gallo blanco 260 y un metical de cola de oveja picada. Se muele todo junto y se pone en un pomo a fuego lento para que se funda. Cuando esté fundido se deja que se enfríe y se cuaje. Después se coge y se ablanda pasándole las palmas de las manos y después se estira un poco, como un pabilo, más o menos. Luego se coge la astarna del rey y la otra estatua y se ponen abrazadas, la mano del rey en el cuerpo de la otra estatua. Después se les pone el pabilo por arriba, por el medio y por abajo, luego se coge un clavo de plata y se clava por la espalda del rey hasta la espalda de la otra estatua diciendo: Vaius balayas darayas armulis. Después se las envuelve juntas en un trozo de algodón blanco y luego se las pone en un cacho de seda blanca nueva y entonces se las ata con un hilo de seda blanca cuyos cabos se recogen y se las hace 7 nudos diciendo en cada nudo: Badilaus badayas ubalus manatis turanus yaillas baturas. Después se pone en una alcocita nueva modelada en arcilla nueva que se lleva a la cima de una montaña, donde se hace un hoyo en el que se entierra con la cabeza para arriba. Después se pone encima una piedra y luego se echa tierra encima y mientras tanto tienes puesto un saumerio fabricado de cauterio, incienso y aloe hindú, un metical de cada, en un brasero con fuego de brasas. Se echa la mezcla al fuego diciendo mientras humea: Alguidusma la talla azulis minuras inflama el corazón del rey fulano por fulana, atráele a ella con el amor, la preferencia, y el beneficio y la alteza de la casa, mueve la espiritualidad de su corazón hacia ella. 261 en movimiento incesante por la fuerza de estos espíritus, la espiritualidad, y badalimas araguasas manauris batidayas. Cuando lo hayas hecho puedes irte seguro de que se realizará aquello por lo que lo hiciste, o sea, que el rey se inflamará de amor por esa mujer y no podrá prescindir de ella y ella le dominará y será su dueña. Receta del filtro que se llama Bagiwas, que es:
para separar y enemistar a hombres y mujeres, y que se hace cogiendo cera que no se haya empleado en nada, suficiente para fabricar 2 estatuas huecas con los nombres de quienes se quiere separar, y se dice: esta es la estatua de fulano y esta es la estatua de fulana. Luego se coge la estatua del hombre y se pone en la palma de la mano. Después se coge un donic de bilis de gato negro, 2 danics de bilis de cerdo, un donic de sebo de perro negro, 2 meticales de sangre de gato negro, y se pone todo junto en un pomo que se coloca en fuego lento hasta que se funda y se mezcle, que entonces se lo viertes dentro, que le llegue al centro. Después coges medio metical de sebo de perro negro, medio metical de bilis de perro negro, y lo mueles junto hasta que esté bien confundido, que entonces lo echas por un agujero que habrás practicado. Después coges un clavo de hierro delgado y se lo hundes en el pecho diciendo: Oudisamayalu Alguanis Viaguarás, y la retiras a un lado, aparte, hasta que acabes con la otra. O sea, que coge la estatua y te la pones en la palma de